Transcurre abril de 1959 y por sugerencia del Che Guevara, Camilo, Raúl y Fidel, sale a la luz el tabloide semanal Verde Olivo. Más tarde, en 1960, el tabloide adoptó el formato de revista. Testimonios, biografías e investigaciones históricas, el análisis y la divulgación de las tradiciones patrióticas, militares e internacionalistas de nuestro pueblo fueron algunas de las temáticas que identificaron la revista. Para conocer las historias de vida de los hombres y mujeres que, desde la revista Verde Olivo, cronista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, contribuyen a la historiografía de nuestro país, acompáñenos en Farvisión. La revista Verde Olivo es el órgano oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el primer medio de prensa creado por el gobierno revolucionario. Desde sus inicios se propuso abordar temáticas históricas, patrióticas, militares e internacionalistas y dar a conocer testimonios de los protagonistas de la historia patria. En sus inicios era un tabloide de 8 páginas. Poco después se le sumaron 8 más. Esta publicación adoptó el formato de revista semanario en marzo de 1960 y a partir de 1988 se publicó mensualmente hasta noviembre de 1990. El Che tuvo parte activa en las primeras publicaciones. Escribió para la revista Consejos al Combatiente y una columna que firmaba con el seudónimo de El Francotirador. Sus vivencias durante la lucha insurreccional fueron de los primeros temas tratados por el guerrillero heroico en la revista Verde Olivo. Más tarde, estas vivencias fueron recogidas en el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Una revista que a pesar de tener ya 60 años, viene con ese espíritu, con esa manera de hacer con la cual la pensó y la trató de encaminar Ernesto Che Guevara. Eso es lo que nosotros también hemos tratado de formar aquí y de realizar aquí en Verde Olivo. Porque no podemos olvidar la memoria histórica, no podemos olvidarnos de quienes fueron en un momento determinado quienes nos enseñaron, porque nuestra misión importante es continuar esa obra que se inició hace tantos años, ¿no? En la década del 90 y ante la situación del periodo especial, la revista Verde Olivo fue la primera publicación cubana en dejar de editarse. En reunión con sus trabajadores, el general de ejército Raúl Castro pronunció una frase profética y cargada de optimismo: volveremos a salir. Verde Olivo hoy no es solamente un cronista de la FARC, es un cronista de Cuba. Y así la tenemos como antecedente también. Antes de que cerrara sus puertas Verde Olivo en 1990, uno de los logros que había tenido la revista era no solamente estar dirigida a las Fuerzas Armadas, sino al pueblo que le interesaba la cultura, le interesaba el deporte, la información internacional, la información nacional, las tradiciones. Y así tratamos nosotros también de que sea Verde Olivo hoy diversa, para que llegue a las escuelas, para que los niños puedan sentirse atraídos y los jóvenes por esa revista. Fueron años de reorganización en los que a un grupo de compañeros se le dio la misión de trabajar en los valiosos archivos de la revista Verde Olivo e iniciar una investigación para ordenarlos por temática, clasificarlos y prepararlos para su posible publicación en forma de libros o folletos. En el medio del periodo especial, este colectivo inició sus pasos como Ediciones Verde Olivo. ¿Por qué cambiar Ediciones Verde Olivo a Casa Editorial Verde Olivo? ¿Qué objetivos entonces cambiaron para que se ampliaran las publicaciones? El general de ejército siempre dio esperanzas de que las páginas de la revista Verde Olivo volvieran a abrir. Y continúa el libro en Verde Olivo. Continúan las producciones gráficas dentro de la FARC aquí en Verde Olivo.
Y ya, bueno, entonces se vuelve a unir a nuestros medios la revista Verde Olivo, y es ahí cuando en el año 2006 surge ya la Casa Editorial Verde Olivo como su nombre oficial, con la unión de todos los medios, producciones gráficas, el órgano de prensa como tal, y bueno, la literatura en la Casa Editorial Verde Olivo, donde ya se amplió también el número de compañeros, se renueva el departamento de prensa con jóvenes periodistas que comienzan a llegar a la Casa Editorial Verde Olivo, siempre acompañados de algunos otros compañeros que estuvieron en un momento determinado en Verde Olivo. Mientras la revista Verde Olivo satisfacía la demanda del trabajo político e ideológico en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y divulgaba hechos significativos de la Guerra de Liberación y misiones internacionalistas cumplidas por hombres y mujeres del pueblo, fue acumulando una parte importante de nuestra historia. Como reconocimiento a su labor, recibió la réplica del machete Mambí del generalísimo Máximo Gómez, y años más tarde, en el 2009, lo recibió la Casa Editorial Verde Olivo. El proceso de organización de toda esta información amplió sus funciones y se incorpora como editorial a la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro. La editorial Verde Olivo comenzó a trabajar y algunos de sus libros fueron premiados. Angola, Saeta al Norte, constituyó la primera obra reconocida en el concurso Angola en la Memoria en el 2002. Los jóvenes están enmarcados solamente en los equipos electrónicos, ¿no? Y nosotros, a través del diseño, podemos representar, utilizando estas nuevas tecnologías, podemos representar nuestra historia y la propia vida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y si ellos se ven reflejados en ese diseño que nosotros realizamos, pienso que nosotros logramos un resultado final, y por lo tanto tiene mucha importancia que el diseñador conozca de historia, tenga sentido de pertenencia por las Fuerzas Armadas, y a través de él ya entonces tiene su resultado final, que es el arte del diseño. El sentido de este departamento, de Verde Olivo principalmente, es el diseño, buscar nuevas ofertas, cosas nuevas que le guste mucho al público, principalmente joven. Y no tiene que ser joven, adulto, pero bueno, siempre resaltar a Verde Olivo como una revista que desde los años 60, del triunfo de la Revolución, hasta ahora siempre ha mantenido una línea y queremos irla renovando. En el año 2013, la publicación adquiere mayor alcance al decidirse que llegue a toda la población. En esa etapa también se comienzan a comercializar las producciones editoriales y servicios de la Casa Editorial Verde Olivo, y queda inaugurado el sitio web de la Defensa con salida en Internet. El alcance de la Casa Editorial Verde Olivo se amplía y comienza a participar en la Feria Internacional del Libro, no solo como expositor, sino que el público pudo acceder a todo este trabajo. De estos cambios se benefició la revista Verde Olivo porque tuvo más posibilidades de amplificar la divulgación de nuestras glorias combativas, objetivo cumbre de esta revista. Desde el 2016, la participación en la Feria Internacional del Libro contó con la realización del proyecto cultural Nuestra Historia, el cual tuvo como objetivo unir varias editoriales con el mismo perfil temático, el de abordar la historia de Cuba, y hacer de cada presentación no solo un momento para acercar a los autores y sus públicos, sino también un espacio para interactuar con diferentes manifestaciones artísticas y así elevar la cultura política e ideológica de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Varias han sido las motivaciones que hemos tenido. Por ejemplo, el 60 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el de la Revolución, el 150 aniversario del inicio de las luchas por la independencia, el 165 aniversario del nacimiento de José Martí y, sobre todo, rendir homenaje al líder de la Revolución. Esta última motivación ha sido el espacio propicio para presentar algunos de los productos más importantes que hemos realizado en la Casa Editorial, como es la revista Homenaje y el libro Ahí viene Fidel, los cuales recogen el recorrido de la caravana con los restos del comandante en jefe hasta Santiago de Cuba. Un acontecimiento en el que Verde Olivo dio cobertura total. Ahora mismo en la Feria del Libro se vendió muchísimo los afiches de Camilo, del Che, del propio comandante en jefe.
el ABC patriótico, cuando las madres veían el ABC patriótico y los propios niños decían, ahí está reflejado el significado del emblema de los pioneros, el significado de los símbolos patrios, el significado de la bandera, las primeras poesías que nosotros nos enseñan en la primaria, eso está reflejado en esos libros. Una cáscara de nuez, la historia del Yate Granma contada por el propio Yate Granma. Los niños veían eso y decían, qué lindo, qué bonito, mamá, cómpramelo. En la actualidad, la revista Verde Olivo está inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Periódicas y tiene un ciclo de publicación bimensual. La actividad de la casa editorial Verde Olivo está centrada en la producción de la revista. En cada publicación, Verde Olivo trata los temas más relevantes acorde con la actualidad y destaca las fechas de trascendencia. La presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los aniversarios del triunfo de la Revolución Cubana y de la victoria de Girón, la trayectoria de las escuelas Camilo Cienfuegos, el quehacer de los jóvenes durante el cumplimiento del servicio militar activo, el deporte en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, son entre otros los temas abordados por la revista. En el año 2016 se realizó una edición especial dedicada a la celebración del cumpleaños 90 del comandante en jefe Fidel Castro. Fue una edición en colores que incluyó 20 materiales acerca de la vida del líder histórico de la Revolución Cubana. En el 2017, la revista Verde Olivo publicó una edición especial dedicada a uno de sus fundadores, Ernesto Che Guevara, en el aniversario 50 de su muerte. Esta edición evocó el impulso que dio el guerrillero heroico a su creación y se recordaron los más de 80 artículos que publicó. Una revista pensada para también educar a las personas, es educar en un principio a los combatientes, pero en muy poco tiempo es esa revista del pueblo cubano. Por eso es la revista también de todos los cubanos que de una manera u otra visten un uniforme. A tono con los nuevos tiempos, esta casa editorial ha cambiado su diseño, su presentación y la cantidad de publicaciones, pero es y seguirá siendo el espacio para divulgar nuestras glorias combativas. Es la cronista del quehacer de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los que hoy la conciben trabajan por divulgar nuestras tradiciones de lucha. Hombres y mujeres que protagonizan las historias que conoció hoy en Farvisión.